El próximo día 23, posiblemente sea mañana, el Reino Unido, los británicos van a las urnas a decidir si permanecen o no en la Unión Europea. Evidentemente no es solo una decisión que afecte al Reino Unido como tal y a los ciudadanos británicos, sino que afecta a la Unión Europea como conjunto. Una pequeña reflexión sobre el referéndum británico que se me ocurre sería la siguiente. En primer lugar, los referéndums se convocan para ganarlos. Quien tiene la posibilidad o el poder o la potestad de convocarlos sabe que cuando lo convoca tiene necesidad de que finalmente se diga lo que uno dice, pero, y ahí es donde el pueblo manda, puede ocurrir que la que es pretensión, en este caso de David Cameron, del primer ministro británico, de convocar un referéndum, pues acabe siendo derrotada, es decir, que los británicos decidan libremente que no quieren pertenecer más a la Unión Europea. Obviamente eso conllevará una responsabilidad interna del primer ministro, necesariamente arrastrará, creo que sería lo razonable, su dimisión, y desde luego pasará a la historia como un primer ministro muy responsable en la medida en que es un referéndum que efectivamente nos podíamos haber ahorrado a continuación diré. En segundo lugar, lo que los físicos denominan el límite elástico. Cuando se convoca un referéndum en términos de sí o no, y en este caso el referéndum británico está montado en esos términos, si quieren los británicos continuar siendo parte o no de la Unión Europea, puede ocurrir que ese elástico llegue a un punto en el que ya sea imposible volver al estado original, que se haya superado el límite que tiene la Unión Europea como elemento moldeable y no podamos volver nunca a la situación de partida. Creo que ha ocurrido algo de esto en este referéndum en la medida en que es poco conocido, pero el Consejo Europeo el día 26, 18 y 19 de febrero de este año dictó un memorándum con unas disposiciones por si el Reino Unido quiere seguir perteneciendo a la Unión Europea. Pues bien, en esas disposiciones lo que se viene a decir es que el Reino Unido ya no va a participar más en una profundización democrática de la Unión Europea, no va a participar más en una ampliación de la Unión Europea, y todo lo que se aprueba en ese documento es sencillamente restringir derechos que hasta ahora los ciudadanos europeos teníamos conquistados, como la libertad de movimiento, la posibilidad de obtener seguros sociales en otro Estado miembro de la Unión, etcétera. En definitiva, la soberanía del Reino Unido se ha reafirmado frente a una soberanía compartida de la Unión Europea. Y en tercer lugar, que para mí es lo más dramático, un referéndum, y creo que también se puede trasladar ese discurso al plano nacional, supone obligadamente menos democracia, aunque paradójicamente pueda implicar lo contrario. La democracia no es más que el compromiso siempre entre una mayoría y una minoría, y un referéndum lo que hace sencillamente es que venza una mayoría y la minoría queda en sus tesis, en sus propuestas, postergada, anulada y sin posibilidad de volver a recuperar esa cohesión que durante mucho tiempo, muchos años, hemos mantenido entre británicos y el resto de europeos. Por lo tanto, frente a quienes dicen que los referéndums pueden significar más democracia, yo tengo mis dudas, y los referéndums muchas veces, precisamente, en la medida en que nos separan, en la medida en que nos alejan, pueden suponer todo lo contrario, profundizar la brecha, profundizar la diferencia y hacer que seamos distintos y extranjeros cuando hasta ayer éramos ciudadanos de una misma tierra. Por último diré que la Unión Europea se la está jugando, el referéndum británico no es indiferente, se gane o se pierda. Europa tiene un problema ahora mismo de cohesión social que se está viviendo fuertemente entre los estados del norte y los estados del sur. Europa tiene un problema ahora mismo brutal de movimiento centrípeto hacia los estados, lo estamos viendo en Alemania, lo estamos viendo en Francia, lo estamos viendo en Austria, con el auge de los partidos xenófobos, nacionalistas, etcétera. Y creo que además con una presión externa impresionante, todo lo que está ocurriendo con el drama de los refugiados, con lo que está ocurriendo con Siria, etcétera, hace que la Unión Europea esté viviendo estos días una encrucijada que, si me lo permitís, y para terminar diré que va a tener mucho que ver con lo que nos va a ocurrir el 26 de junio en nuestro país, cuando vayamos a votar el próximo domingo en las elecciones. Muchas gracias.